Hola, buenas tardes. Ahora sí vamos a dar inicio con esta nueva actividad, modalidad online. Estábamos esperando que se conectara nuestro disertante. Damos la bienvenida a Andrés Benetti. Él es odontólogo, es doctor en patología estomatológica, especialista en clínica estomatológica y magíster y especialista en salud pública. Le damos la bienvenida y todo tuyo, Andrés, desde ya. Muchas gracias. Bueno, a ver, ahí estoy. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Quincose, por la convocatoria y bueno, y a todos los colegas, los pediatras que se unieron. Bueno, sí, simplemente esto es para mostrar un poquito lo que hacemos todos los días, en este caso en niños, en pediatría, que es lo que nos convoca. Y bueno, la verdad tenemos poquito tiempo, así que vamos a comenzar, si les parece. Las preguntas las hacemos al final, no hay ningún problema, o si no, al final también les dejo mi celular, así que no hay ningún drama por las cuestiones. ¿Comenzamos? Sí, cuando Voy a quieras. compartir pantalla. Cualquier cosa me van interrumpiendo, ¿eh? Bueno, como me presentó el doctor, yo me dedico a clínica estomatológica. La clínica estomatológica es una disciplina, una especialidad encargada de la pesquisa, la detección precoz, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones producidas en la cavidad bucal, ¿no es cierto? Y en tejidos que los rodean. De diferentes tipos, de origen infeccioso, tumoral, pseudotumoral, neoplásico, etcétera. Comprende una amplia rama de, de subespecialidades, la estomatología clínica, oncológica, asociada a enfermedades autoinmunes, asociada a enfermedades mentales, precancerosas. Bueno, hoy vamos a ver algo de estomatología pediátrica asociada a enfermedades infecciosas. Como bien sabemos, las enfermedades infecciosas son enfermedades que son producidas por microorganismos. Coloqué un CD porque lo que vamos a hacer es tratar de compactar en esta media horita y tratar de ver la mayor cantidad de casos posibles para que por ahí los podamos manejar en el consultorio, para que los podamos, nos ayuden a hacer diagnósticos diferenciales, etc. Y vamos a hablar primero de las enfermedades de origen virales, después de las de origen bacteriana, y después de las de origen micótico. En este caso solamente vamos a hablar de micosis superficiales. En otra oportunidad vamos a hablar por ahí un poquito más de enfermedades de origen de micosis profunda. Bueno, obviamente la consulta odontopediátrica comienza cuando el pediatra realiza la primera consulta. Nos deriva al odontólogo a que revisemos al chiquito, a que no encontremos ninguna patología, que veamos si no hay quistes de erupción, etcétera. Entonces, el odontólogo forma parte de la primera línea o de uno de los eslabones de la cadena de especialidades de todos los especialistas que debe recorrer este niño para conservar su salud. Entrando a enfermedades virales, bueno, vamos a tener una gran cantidad de enfermedades virales. En esta época del año las vemos muy a menudo, porque las temperaturas bajas, los síndromes respiratorios, favorecen a que estos chicos se contagien, a que estos chicos hagan primoinfección. Ahora que estamos en cuarentena y que los niños no van a guarderías, por ahí estas enfermedades van a disminuir un poquito, ya que muchas son de origen infectocontagioso, pero sí las vamos a tener en cuenta. Vamos a ver al virus del herpes simplex, al herpes primario a través de las gingiostomatitis herpéticas o primoinfección primaria, como conocemos mucho, al herpes recurrente oral, al herpes labial, al herpes intraoral, a la herpangina, que la estamos viendo actualmente, a la enfermedad mano, pie y boca también, donde tuvimos un recrudecimiento el año pasado y vimos muchos pacientes con enfermedad de mano, pie y boca, mononucleosis infecciosas, al herpes zóster, que por ahí nos asustó un poquito, y vamos a ver algo de HPV. Yo no voy a entrar tanto en la parte teórica porque todos conocemos, y ustedes los pediatras más que nadie manejan perfectamente esto.
Pero bueno, como ya sabemos, el virus del herpes, tenemos el tipo 1 y tipo 2, y una gran variedad de enfermedades que surgen de estos virus. Por ejemplo, la gingivostomatitis más la faringitis, que es una manifestación del virus del herpes simplex tipo 1, o el herpes labial recidivante, donde adquirimos generalmente en la niñez y nos va a acompañar durante toda la vida, y en estados de estrés, de malnutrición o de inmunodepresión, tenemos la proliferación de este virus y la manifestación clínica, que suele ser molesta, dolorosa. ¿Y cómo cursa el niño? El niño cursa con un malestar general. Siempre el prodromo es con fiebre, mialgia, odinofagia, irritabilidad, adenopatía, que es lo que asusta al papá y lleva al pediatra. En boca, ¿qué va a afectar? Principalmente va a afectar paladar duro, paladar blando, encías, lengua, labio y cara. El herpes simple y el herpes recurrente vamos a ver principalmente en la mucosa del labio, en la semimucosa del labio y a veces en piel del labio. Y es la típica figura del herpes, la lesión elemental, una vesícula que se transforma en ampolla, cuando ésta se va curando, se va transformando en costra. ¿Y qué nos pasa acá? El niñito se toca, obviamente, porque duele, porque pica o porque arde, y se puede autoinocular en otros lugares. Esto es sumamente frecuente, esta etapa, fíjense que hacen pequeñas vesículas en forma de ramillete de uva, y va a tomar piel del labio con semimucosa del labio, y a veces se nos puede extender un poquito más hacia la mucosa vestibular. Aquí vemos a mayor aumento como estas vesículas a veces crecen, porque obviamente tienen contenido líquido, que si nosotros hacemos un estudio exfoliativo de este líquido, o una punción, vamos a encontrar la inclusión viral del herpes tipo 1. Use esta fotito para hacer diagnóstico diferencial, porque también es motivo de consulta de muchas mamás, y esto simplemente nosotros denominamos callos queratóxicos, que es cuando el bebé ejerce mucha presión en la succión de la teta. Como todo pediatra, o lo que hacemos odontopediatría, o nos dedicamos a la estomatología pediátrica, recomendamos que el niño tome la teta. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento local? Yo no voy a hablar de tratamientos generales porque todos conocemos, pero obviamente no tenemos que indicar corticoides, no tenemos que indicar antibióticos, salvo que estemos en presencia de alguna lesión sobreinfectada. Básicamente nosotros localmente utilizamos oro-base. El oro-base, si bien yo coloqué una fórmula magistral a base de aciclovir y de lidocaína, estos porcentajes va a corresponder al peso del niño y a la situación clínica particular de cada uno. Pero, obviamente, tenemos que tener en cuenta de que el aciclovir no va a curar, sino va a retrasar el ciclo viral. Evitar el sol, dieta blanda, líquida. Recomendamos hacer buches con agua de té de manzanilla, frío. Si el niño es más grande también, con clorexidina, al 0,12%, a efectos de no sobreinfectar estas lesiones, estas heridas. La gingivostomatitis herpética primaria y secundaria, o la comúnmente llamada primoinfección herpética, que es la que conocemos todos los pediatras y que vemos a frecuencia en el consultorio en estas épocas, principalmente cuando comienza el frío. Vamos a ver que si observamos la boquita del niño, vamos a ver a todas las papilas gingivales muy inflamadas, edematosas, que asemejan a una gingivitis, pero obviamente acá no vemos placa microbiana ni vemos microfilm. Entonces, mirando un poquito más, hacemos abrir la boca. Esta es otra paciente. Tenemos que tener en cuenta el estado general del paciente. Estas patologías cursan con mucha fiebre, cursan con babeo, con malestar, con falta de apetito, el niño no se alimenta, y justamente miren otro signo que podemos ver acá, una piel seca, una mucosa muy seca que corresponde obviamente a la falta de hidratación. Son chiquitos que por ahí no se hidratan bien porque obviamente les produce mucho dolor alimentarse o tomar líquidos. Entonces de aquí la importancia de hacer el diagnóstico precoz
de entrenar a los papás en la hidratación. A veces estos niños requieren hospitalización, no por la gingivostomatitis herpética, sino por el grado de deshidratación que presentan. Y aquí, a diferencia del herpes labial, vamos a ver las mismas lesiones que comienzan a salir en el resto de la boca. Siempre la lengua nos habla del estado clínico del paciente. Acá hay una lengua saburral, que significa que el chiquito no está teniendo buena higiene. Obviamente con estas lesiones no se puede cepillar porque duele. Y aquí tenemos el típico cuadro de la primoinfección herpética. Toma labios, inoculación en piel, y tenemos el signo de la escarapela. Fíjense, donde hay una úlcera central, un eritema que rodea todo esto, otro eritema blanco, y el signo de curación, que es la costra. Este signo de diana o de escarapela se repite también en los labios del chico, y para hacer diagnóstico diferencial con herpes labial, tenemos que tener, más allá de los cuadros prodrómicos y del estado general del paciente, que son los que mencioné, que estas vesículas van a presentarse en el resto de la boca. Fíjense, siempre el examen estomatológico comienza a boca cerrada, donde vemos toda la boca, toda la carita del niño, luego pedimos que saque la lengua, miramos el paladar, porque suele ser sitio de asiento de herpes. Al herpes le gusta mucho el paladar y le gustan mucho los labios, entonces son zonas donde tenemos que prestar especial atención. Y fíjense cuando se empieza a complicar la historia. Cuando estas vesículas empiezan a acumularse, a unirse y acumulan mucho líquido, o mucho líquido intravesicular, confluyen, este líquido está lleno de virus, o sea que tiene una alta carga viral, y por eso también el contagio a los hermanitos o a los compañeritos del jardín de infantes o de la guardería, porque ellos tocan, estas ampollas son muy frágiles, y van inoculando, van contagiando, como todos sabemos, los niños todos llevan a la boca, se prestan los juguetes, y a veces nos encontramos con este tipo de lesiones que asustan mucho, más allá del cuadro clínico general, donde hay una inapetencia, donde los chicos están muy inquietos, donde no quieren alimentarse. Fíjense que acá hay una gran vesícula que fueron confluyendo y terminaron haciendo esta costra serohemática enorme, que es muy factible también a la sobreinfección. Si vemos un poquito más adentro, la foto está borrosa. En odontopediatría siempre nos cuesta tomar fotos de los pacientes, y más en estos casos donde están enfermos, pero acá quiero que destaquen nuevamente la mucosa del niño, la mucosa reseca, completamente turgente. Fíjense, cuando nosotros vemos mucho brillo en los labios, es signo de deshidratación. Si pedimos un ionograma, va a estar alterado. Si pedimos un hepatograma, también va a estar alterado. Y si pedimos una eritro, obviamente que vamos a tener también alterada por el cuadro viral del chico. Miren cómo este niño comenzó a curar en esta parte porque se formó esta costra serohemática, que es signo de curación, y sigue haciendo ampollas virales, o ampollas o vesículas, contaminadas ya con un poquito de micosis o con algo de cándida, y aquí ya hay que hacer un examen más exhaustivo, hay que pedir estudios de rutina, estudios más específicos, trabajar siempre con el pediatra, porque hay que empezar a averiguar cómo está la inmunidad de este paciente, porque esto es signo de una inmunidad disminuida, o un poquito deprimida. Para que vean, esta es la costra le llamamos costras en melaza porque parece miel seca, que tenemos que tratar de hidratar y evitar que el paciente retire esta costra, porque si no nos va a dejar un fondo erosivo, eritematoso, sangrante, factible de infección. Voy medio rapidito porque tenemos poco tiempo, pero cualquier cosa me van preguntando al final. Este caso les quise mostrar porque este caso nos llamó mucho la atención en el consultorio. Es un chico que tenía toda la clínica de una primoinfección herpética. Fíjense que abarcó encías, abarcó labios, abarcó paladar, lengua, y en realidad era el inicio de un eritema polimorfo, una enfermedad de característica autoinmune
que siempre tiene un inicio, un estado prodrómico causado por algo, por la reacción medicamentosa a algún fármaco, y en muchas publicaciones empezamos a ver que el herpes simple es uno de los iniciadores del eritema multiforme. Entonces, obviamente no se acompaña solamente de características o signos y síntomas en boca, sino en todo el cuerpo, pero la boca suele ser el debut de esta patología. Otra primoinfección, fíjense cómo se van rompiendo esas ampollas, y el problema es de que cuando se rompen estas ampollitas o estas vesículas virales, el niño se inocula y empieza a contagiar. También vemos esto cuando los chiquitos vienen a la consulta y son las cremas que por ahí los papás colocan o que por ahí la vecina receta y todo eso. No hay que colocar cremas, sino nosotros indicamos aciclovir base, a veces colocamos un poquito de lidocaína justamente para evitar el dolor y también para tratar de que el niño pueda alimentarse, que es nuestro objetivo. Otro caso de eritema multiforme, fíjense acá sí está la característica principal del eritema multiforme, que hace estas lesiones muy llamativas o muy ruidosas en mucosa y van acompañadas de estas lesiones en piel en todo el cuerpo del niño. Coloqué esta foto acá, si bien esto no es una charla de enfermedades autoinmunes, pero esto fue iniciado por el virus del herpes simple. En piel vamos a tener la típica roceola o lesión característica en diana o escarapela. Cuando uno ve esto es la clínica de Soberana. Obviamente que los laboratorios nos van a dar una mano y nos van a ayudar al diagnóstico, pero en ustedes que están muy entrenados van a poder hacer el diagnóstico rápido. Otro chiquito con un eritema multiforme, la verdad que en nuestro servicio vemos muchos pacientes, lo trabajamos con los pediatras porque esto es multidisciplinario, y fíjense el tipo de ampollas o el tipo de vesículas que hizo. Son vesículas planas, diferentes a las vesículas parecidas al herpes, y abarcó toda la cavidad bucal. Lengua en sus bordes y punta, paladar, amígdalas, comisuras. Imagínense este niño, este es un bebé, prácticamente de 8 meses o 9 meses, no me acuerdo bien, pero como cursa con mucho dolor, y en la mayoría de los casos tenemos que hospitalizar a estos pacientes para hacer la hidratación vía parenteral. Otro niño con una gingiostomatitis herpética, donde ya vemos las vesículas rotas, el fondo eritematoso, sobreinfectadas. Y entonces acá al oro base le tenemos que agregar un poquito de nistatina para evitar que esta cándida se vuelva resistente o se vuelva patógena. Recuerden que acá la inmunidad está disminuida, y al estar disminuida la inmunidad vamos a tener todos estos comensales de la boca tratando de alimentarse. Principalmente el oro base que utilizamos es a base de aciclovir al 0,5%, lidocaína para facilitar al niño que pueda alimentarse y para calmar el dolor, y colocamos vitamina para tratar de nutrir ese epitelio que está muy desnutrido. El oro base aquí en Corrientes nosotros preparamos en la farmacia Corrientes, que la verdad son muy respetuosos en las fórmulas, tratar de que el niño mantenga la higiene de la boca, dieta blanda, líquida, y obviamente a nivel general vamos a controlar con analgésicos y antifebriles. Es muy importante no indicar corticoides, o si no le damos de comer a los virus, y hacemos que se propague y se incendie el chiquito, porque por ahí uno ve algo tan así y llama la atención, y lo primero que quiere hacer es colocar un corticoide. El corticoide hay que ser muy cuidadoso, principalmente en niños. La doctora Julia Espíndola siempre nos decía que cuando usamos corticoides en niños, creamos niños enanos y peludos. Entonces, de ahí la importancia del uso que sea bien controlado, monitoreado por el pediatra, y que obviamente cuando haya que utilizarlo sea con criterio médico. Pasamos rapidito a otra enfermedad que se ve mucho actualmente, la enfermedad boca, pie y mano. Como todos sabemos, es producida por el Coxsackie A16, acá cambiamos de virus, se contagia de persona a persona, hay secreciones
vamos a tener en secreciones de nariz y boca, sobreviven fomites. La clínica es parecida a la de los herpes, tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días, vamos a ver ampollas en labios, encías y lengua, dentro y fuera de la boca. Estas úlceras tardan un poco más en curarse que todo lo que tenga que ver con herpes simple. Lo importante nuevamente, no medicar con antibióticos, esto es viral, no medicar con corticoides. Ante la presencia de fiebres, dar antitérmicos. Nosotros en primera elección utilizamos el paracetamol, obviamente, después el ibuprofeno, según el peso del niño. Y aquí vamos a ver cómo cambia el tipo de lesión. Ya no son vesículas, sino son pequeñas pústulas, manchas sobreelevadas, o los llamados exantemas en dermatología. Fíjense como acá no quisimos borrar los mocos del niño porque generalmente cursan con un poquito de rinorrea, y el diagnóstico es muy fácil de realizar. Se presenta en palma de manos, se presenta en palmas de pies. Vamos a ver que rodea, tiene la característica de la enfermedad boca, pie y mano, que rodea a la boca del paciente, no tanto como el herpes, que tiene apetencia por el labio inferior o por la piel del labio inferior. Entonces esto nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. Si vemos adentro de la boca, también vamos a ver que estas vesículas son diferentes a la del herpes y se confunden o hay que hacer diagnóstico diferencial con lesiones de tipo aftoide o con aftas, con un fondo necrótico, que si levantamos este fondo necrótico, que está necrótico porque está sobreinfectado, vamos a ver que tenemos un fondo erosivo y es lo que le produce dolor al paciente. Fíjense, esto nos preocupa mucho a los odontólogos porque hay placa microbiana. Obviamente que cuando el niño está con estas patologías, no se cepilla, no se higieniza, los papás por ahí dejan de cepillar, y esta placa microbiana es un caldo de cultivo de una cantidad o de un sinnúmero de bacterias que, imagínense, estas bacterias en contacto con una lesión erosiva o abierta hace que no se cure o que el cuadro de la enfermedad dure mucho tiempo. Así que primero controlar la higiene, nunca dejar de cepillar, nunca dejar de usar buches. Si es muy chiquito el niño, los papás deben hacer el cepillado suave, con agua, no hace falta que usen pasta dental, para evitar la sobreinfección agregada y tratar de que estas lesiones curen en el menor tiempo posible. Fíjense que en manos las lesiones no son sobreelevadas. Esta es la forma de presentación habitual. También hemos visto chicos que tienen pequeños relieves en sus lesiones. En pies es donde más vemos. Lo trabajamos con el pediatra. Fíjense que rodea toda la carita del niño. En boca también, en lengua vemos estas pequeñas pústulas, o pequeñas maculitas sobreelevadas, muy diferentes a la del herpes, y también vemos en pierna. No significa que solamente la enfermedad de boca, pie y mano se dé en boca, pie y mano, sino también puede darse en el resto del cuerpo. Aquí hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Otro chiquito, en un estado bastante complicado porque están muy inapetentes, muy deshidratados. Hay que controlar mucho, hablar mucho con los papás. ¿Por qué? Porque esta patología es muy contagiosa. Entonces siempre vemos que a la semana viene el hermanito contagiado. Otro caso, y aquí es el otro caso que les comentaba. Generalmente son lesiones planas. Este chiquito nos vino con estas pequeñas lesiones confluyentes en forma de vesículas. También corresponde a boca, pie y mano, con una forma de presentación distinta. El tratamiento básicamente es muy parecido. Lo único que hacemos es agregar un poquito más de vitamina, colocamos vitamina A y colocamos vitamina E en 100.000 unidades internacionales. Evitamos el control, evitamos el acúmulo de placa microbiana, dieta blanda, líquida, té de manzanilla para los buches. La manzanilla es muy buena porque ayuda a descongestionar la mucosa, calma el dolor, así que bueno, lo recomendamos. Pasamos a otro virus rapidito. El herpes zóster nos preocupa mucho porque este sí tiene una clínica muy ruidosa.
obviamente corresponde a otro tipo de virus, al virus de la varicela. Como todos sabemos, tiene una clínica muy particular y es muy fácil de hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque toma un par craneal. El tema es que cuando toma este par craneal suele ser muy agresivo. Generalmente el niño necesita hospitalización, necesita control, derivación al infectólogo, que el pediatra lo pueda monitorear, y obviamente que si la clínica por ahí nos pierde un poco, tenemos que pedir laboratorio, aislamiento del virus por PCR, etc. Esto no voy a pasarle porque es el tratamiento de orden general, que todos ustedes saben, básicamente con aciclovir, y esta foto nos gusta mucho, a pesar de que nos facilitó la doctora Marilyn Snigel, del Hospital Llano. Marilyn es nuestra pediatra de cabecera y con la que trabajamos e interconsultamos todos los casos, y que tiene una gran voluntad con nosotras, así que desde ya le agradezco la foto. Este niño estaba internado en la neo del hospital y fíjense, cursó con un herpes zóster en un par craneal. Miren lo delicada de las lesiones, son lesiones que van confluyendo entre sí, vesículas que se van juntando con gran contenido de carga viral y que obviamente produce una fiebre muy alta, dolor, ardor, antes los abuelos llamaban culebrilla, las curanderas curaban con tinta china. La verdad que no hay evidencia porque esto hay que esperar que curse el ciclo viral y el paciente se cura, pero obviamente controlar y monitorear muy de cerca a estos niños. Otro par craneal, o sea, siempre vamos a ver en un par de la cara o en un par del cuerpo. Fíjense, otro niñito, este es un niño del Hospital Gutiérrez, que bueno, cuando cursé estomatología pediátrica por allá pude verlo. Otra niñita, y fíjense el antes y el después para ver cómo tiene resolución. A veces el herpes zóster deja cicatriz o deja rasgos en el paciente, pero generalmente no tenemos cicatrices o no hay repercusión cuando cursa toda la enfermedad. Pero les vuelvo a repetir, cuando estamos ante presencia del virus del herpes zóster, tenemos que actuar de inmediato con el pediatra, hospitalizar al paciente si es necesario o manejarlo muy de cerca. Esta es la presentación habitual en forma de cinturón, también en un par craneal, nunca afecta a dos pares. Y aquí puse otra foto, es una varicela obviamente, para que nos ayude a hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque las lesiones o el exantema que presenta el niño en piel es muy parecido. Obviamente acá se da en las dos partes de la izquierda y derecha del niño, de la línea media. El herpes zóster va a ser solamente en una parte. Otra patología, otra varicela. Este es otro niñito donde se está curando de un herpes zóster también, a nivel del nervio oftálmico, con repercusión en el nervio óptico. Fíjense que también el herpes zóster tiene apetencia por los nervios, así que hay que tener en cuenta esto. Y acá está en las primeras fases de curación cuando vemos la evolución del chico. Este caso le coloqué a colación porque es un herpes que lo tratamos como herpes labial, y a la semana la mamá ingresa nuevamente al centro de salud, revisamos al niño con el pediatra y empezamos a ver estas lesiones. Desarrolló un herpes, posiblemente haya debutado con un herpes labial, hay un bajón de defensa, su inmunidad está un poquito deprimida, y siguió cursando con un herpes zóster. Obviamente, aquí con todos los síntomas clínicos que conocemos, fiebre, dolor, ardor. Y bueno, esto por ahí para los que no son odontólogos, esta es una foto de un paciente adulto, obviamente, pero fíjense cómo afecta el herpes zóster en cavidad bucal. Aquí tomó todo el nervio palatino, y miren lo que es este paladar. Acá tenemos un paladar totalmente sano, ni siquiera hay un eritema, y aquí tenemos todas las vesículas confluyentes, sobreinfectadas y obviamente con un dolor insoportable. A estos pacientes los tenemos que manejar con analgésicos porque se nos complica mucho. Este es otro paciente, también adulto, pero para que vean cómo el virus del herpes zóster respeta la línea media. Abarca solamente el par craneal.
Bueno, básicamente el niño va a tener que ser manejado por el pediatra infectólogo. A nivel de cavidad bucal, si tenemos manifestaciones, vamos a aumentar la concentración de aciclovir, vamos a aumentar la concentración de lidocaína para facilitar al chico que pueda deglutir, y vamos a empezar a dar vitaminas. En orobase, recuerden que el orobase es de aplicación tópica, tiene sus indicaciones específicas, generalmente colocamos de 2 a 3 veces al día. Es importante, obviamente, no colocar cremas con corticoides, no colocar corticoides por ahí. También hemos visto chicos que se confundieron con una alergia, le han puesto una dexametasona y el niño terminó internado totalmente incendiado. Así que a prestar mucha atención, básicamente para entrenar a los papás que cuando llevan por ahí a una guardia, que cuenten la clínica, que cuenten cómo cursó este niño y que por ahí el pediatra haga el examen general del paciente. La herpangina, la verdad que hace mucho tiempo no vemos herpangina, pero también es otra patología viral que vemos en esta época del año. Lo tratamos mucho con los otorrinos, se da más en verano, pero lo podemos ver en invierno. Cursa con fiebre y cursa con mucho dolor de garganta. También corresponde al virus Coxsackie, principalmente al grupo A. Puede causar vómitos, cefalea. El síntoma predominante es el dolor de garganta y la odinofagia. Y en boca lo que vamos a ver es un enantema. Principalmente la patología va a comenzar con una mácula puntiforme, seguidamente la evolución va a ser a través de pápulas rojas o eritematosas, para convertirse en vesículas. Cuando estas vesículas se rompen, se convierten en úlceras, y es cuando el niño comienza a tener dolor o dificultad para comer. Porque como todos sabemos, la úlcera es una solución de continuidad de los epitelios, tenemos tejido conectivo expuesto, y de esta manera tenemos la transformación clínica en el dolor. Esta es una lengua con una herpangina, fíjense que está bien roja. Ahora vamos a hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Esta es una lengua que coloqué a propósito, no tiene herpangina este niño, pero es de consulta frecuente por los odontopediatras, porque parece una lengua rara y muchos la confunden con una vitaminosis. La verdad es una lengua totalmente normal, denominada lengua geográfica o lengua romboidal media o migratoria benigna, donde se produce despapilación más a menudo que el resto en ciertos sectores de la lengua, y obviamente por eso hace estos diferentes tipos de colores. Pero nada para preocuparse. Y esta es la característica principal de la herpangina: el puntillado color eritematoso en el paladar blando y que se suele extender a amígdalas. Las amígdalas están del otorrinolaringólogo, o sea que podemos descubrir nosotros o pueden descubrir ellos. Acá lo importante es trabajar en conjunto. Fíjense cómo estas pústulas que se van rompiendo se transforman en úlceras, y estas úlceras se sobreinfectan con bacterias y de esta manera se pueden contaminar y produce dolor a mayor aumento. Y acá coloqué la foto de una amigdalitis estreptocócica, que aquí sí hay que medicar con antibióticos, porque esto es producto del estreptococo. Acá también, para hacer diagnóstico diferencial. Y fíjense la característica: afecta amígdalas y no hay puntillado rojo en el velo del paladar o en el paladar blando del paciente. Básicamente también tratamos con aciclovir, lidocaína y vitamina. Vamos rapidito a la mononucleosis. Estoy yendo rápido porque nos queda muy poco tiempo. El síndrome mononucleótico también cursa con fiebre, faringitis, adenomegalia, esplenomegalia, y si pedimos un hemograma vamos a tener la alteración leucocitaria principalmente de linfocitos atípicos. La llamamos la enfermedad del beso. Acá cambia el virus, producida principalmente por el virus del Epstein-Barr, y la clínica en cavidad bucal vamos a tener un enantema en paladar, con un 30-50% de los casos presentan petequias